El 23 de julio celebramos a Santa Brígida, la patrona de Europa. Brígida nació en Uppsala, Suecia, en 1303. De niña su mayor gusto era oír a su mamá leer la vida de los santos. Cuando apenas tenía 6 años, tuvo su primera revelación. Se le apareció la Santísima Virgen y la invitó a llevar una vida santa, totalmente del agrado de Dios. De ahí en adelante, las apariciones celestiales eran frecuentes en su vida, hasta tal punto que ella llegó a creer que se trataba de alucinaciones o quizás de alguna imaginación. Pero fue ella quien consultó con el sacerdote más sabio y famoso de Suecia, y él, después de estudiar detenidamente su caso, le dijo que podía seguir creyendo en esto, pues en verdad eran mensajes celestiales. Cuando tenía 13 años, asistió a un sermón de Cuaresma, predicado por un famoso misionero, y este santo sacerdote habló tan emocionado acerca de la pasión y muerte de Jesús, que Brígida quedó totalmente entusiasmada por nuestro Redentor. En adelante su devoción preferida era la de Jesús crucificado. Un día ella estaba rezando con todo fervor delante de un crucifijo, y vio a Jesús lleno de sangre. A lo que ella le preguntó: ¿quién te puso así? Y oyó que Cristo le decía: los que desprecian mi amor, los que no le dan importancia al amor que yo les he tenido. Desde ese día se propuso hacer que todos los que trataran con ella amaran más a Jesucristo. El padre de ella la casó con Ulf, hijo de un gobernante. Tuvieron un matrimonio feliz que duró 28 años. Sus hijos fueron 8. 4 varones y 4 mujeres. Una de sus hijas fue Santa Catalina de Suecia. Un hijo fue religioso y otros 2 eran excelentes católicos. Carlos fue un pícaro que le hizo sufrir toda la vida. Solamente a la hora en la que se iba a morir, la santa logró que con sus oraciones él se arrepintiera y pidiera perdón de sus pecados a Dios. 2 de sus hijas se hicieron religiosas y otra fue la oveja negra de la familia, que con sus aventuras nada santas martirizó también a la buena mamá. Brígida era la dama principal de las que colaboraban con el rey y la reina de Suecia, pero en el palacio se dio cuenta que gastaban mucho dinero en lujos y que explotaban al pueblo. Entonces quiso llamar la atención de los reyes, pero estos no le hicieron caso. Pidió permiso y se fue con su esposo en peregrinación a Santiago de Compostela, en España, y en el viaje su esposo enfermó gravemente. Brígida oró por él y en un sueño se le apareció San Dionisio a decirle que se le concedía la curación, con tal de que se dedicara a una vida totalmente santa. El esposo se curó y entró a una vida religiosa, y unos años después murió santamente en el convento. En una visión oyó que Jesús crucificado le decía: yo en la vida sentí pobreza, y tú tienes demasiados lujos y comodidades. Desde ese día, Brígida dejó todos sus vestidos elegantes y empezó a vestir como la gente pobre. Ya nunca más durmió en camas cómodas, sino siempre sobre duras tablas, y fue repartiendo todos los bienes entre los pobres, de manera que llegó a ser también muy, muy pobre. Junto con su hija Santa Catalina de Suecia, se fue a Roma y en esa ciudad permaneció 14 años, dedicada a la oración, a visitar y ayudar enfermos, a visitar como peregrina orante a muchos santuarios y a dictar sus revelaciones, que están contenidas en 8 tomos. Sufrió muy fuertes tentaciones de orgullo y de sensualidad. Desde Roma escribió a muchas autoridades civiles, eclesiásticas y al mismo sumo pontífice, que en ese tiempo vivía en Avigón, corriendo muchos errores y repartiendo consejos sumamente provechosos. Sus avisos sirvieron enormemente para mejorar las costumbres y disminuir los vicios. Por inspiración del cielo, fundó la comunidad de San Salvador. El principal convento estaba en la capital de Suecia y tenía 60 monjas. Este convento se convirtió en el centro literario más importante de su nación en esos tiempos. Con el tiempo llegó a tener 70 conventos de monjas en toda Europa.
se fue a visitar los santos lugares donde vivió, predicó y murió nuestro Señor Jesucristo, y allá recibió continuas revelaciones acerca de cómo fue la vida de Jesús, y las escribió en uno de los tomos de sus revelaciones. En Tierra Santa parecía vivir en éxtasis todos los días. Al volver de Jerusalén se sintió muy débil y el 23 de julio de 1373, a la edad de 70 años, murió en Roma, con gran fama de santidad. A los 18 años de haber muerto, fue declarada santa por el sumo pontífice. Sus revelaciones eran tan estimadas en su tiempo que los sacerdotes las leían a los fieles en las misas. Esta es una de las revelaciones celestiales que tuvo Santa Brígida de Suecia. Estas palabras son de nuestro Señor Jesucristo a su elegida y muy querida esposa, declarando su excelentísima encarnación, condenación, violación profana y abuso de confianza de nuestra fe y bautismo, e invitando a su querida esposa a que lo ame. Yo soy el Creador del cielo y de la tierra, uno en divinidad con el Padre y el Espíritu Santo. Yo soy el que habló a los profetas y patriarcas, a quien ellos esperaban para cumplir sus deseos, y de acuerdo con mi promesa, tomé carne sin pecado, entrando en el cuerpo de la Virgen como el brillo del sol a través de un clarísimo cristal. Igual que el sol no daña el cristal, entrando a él, tampoco se perdió la virginidad de mi madre. Cuando tomé la humana naturaleza, tomé carne pero sin abandonar mi divinidad. No fui menos Dios, todo lo gobernaba y abastecía con el Padre y el Espíritu Santo. Pese a que mi naturaleza humana estuve en el vientre de la Virgen, igual que el resplandor nunca se separa del fuego. Ahora, sin embargo, estoy totalmente olvidado, ignorado y despreciado como un rey desterrado de su reino, en cuyo lugar ha sido elegido un perverso ladrón al que colma de honores. Yo quise que mi reino estuviera dentro del ser humano, y por derecho yo debería ser rey y señor de él, dado que yo lo creé y lo redimí. Ahora, sin embargo, él ha roto y profanado la fe que me prometió en el bautismo. Han violado y rechazado las leyes que establecí para él. Ama su propia voluntad y despectivamente se niega a escucharme. Encima exalta al más malvado de los ladrones, el demonio por encima de mí, y en él deposita su fe. Pero tú, hija mía, quien he elegido para mí y con quien hablo en el Espíritu, ámame con todo tu corazón, no como amas a tu hijo o a tu hija o a tus padres, sino más que cualquier cosa en el mundo. Yo te creé y no evité que ninguno de mis miembros sufriera por ti. Aún amo tanto a tu alma que, si fuera posible, me dejaría ser de nuevo clavado en la cruz antes que perderte. Imita mi humildad. Yo soy el Rey de la gloria de los ángeles. Fui vestido de pobres harapos y estuve desnudo en el pilar mientras mis oídos oían todo tipo de insultos y burlas. Antepon mi voluntad a la tuya, porque mi madre, tu señora, desde el principio hasta el final, nunca quiso nada más que lo que yo quise. Si haces eso, entonces tu corazón estará con el mío, y lo inflamaré con mi amor, de la misma forma que lo árido y seco se inflama fácilmente ante el fuego. Tu alma estará llena de mí, y yo estaré en ti. Todo lo atemporal se volverá amargo. Todo lo temporal se volverá amargo para ti, y el deseo carnal te será como el veneno. Descansarás en mis divinos brazos, donde no hay deseo carnal, sino solo gozo y deleite espiritual. Ahí el alma colmada, tanto interior como exteriormente, está llena de gozo, no pensando en nada ni deseando nada más que el gozo que posee. Por ello, ámame solo a mí y tendrás todo lo que desees en abundancia. ¿No está escrito que el aceite de la vida no faltará hasta el día en que el Señor envíe lluvia sobre la tierra, según las palabras del profeta? Yo soy el verdadero profeta. Si crees en mis palabras y las cumples, ni el aceite, ni el gozo, ni la alegría te faltarán jamás en toda la eternidad. Este fragmento lo podemos encontrar en su libro número 1, al inicio del capítulo 1. El libro está compuesto por 60 capítulos en donde nos describe tantas revelaciones, tantas palabras que le dijo nuestro Señor Jesucristo a Santa Brígida. Santa Brígida tuvo muchas revelaciones de Jesús y él mismo le regaló oraciones que incluyen promesas. La primera son oraciones durante 12 años. Nuestro Señor Jesucristo prometió a todo el que las rezara las siguientes promesas.
El alma que reza no sufrirá ningún purgatorio. El alma que las reza será aceptada entre los mártires como si hubiera derramado su propia sangre por la fe. El alma que las reza puede elegir a otros 3 a quienes Jesús mantendrá en un estado de gracia suficiente para que se santifiquen. Ninguna de las 4 generaciones siguientes al alma que las reza se perderá. El alma que las reza será consciente de su muerte en un mes antes de ocurrir. Hacer las oraciones incluye también tener en cuenta un cambio en nuestra actitud. La gente no debe pensar que se puede vivir como se quiere y que estas oraciones son una garantía para irse al cielo. Se debe vivir con Dios y con toda sinceridad mientras se reza estas oraciones y de ahí en adelante, porque el alma que piensa que puede ser más lista que la luz de Dios se llevará una sorpresa muy incómoda y desagradable cuando llegue el tiempo de seguir su camino. No olvidar que Dios penetra los corazones a cada instante. Dios siempre nos ve y nos escucha. Jesús prometió que en caso de que la persona que las rece muera antes de que pasen los 12 años, el Señor aceptará estas oraciones como si se hubiera rezado en su totalidad. También, si se saltara un día o un par de días con justa causa, podrán ser recompensados luego. Y por causa justa se refiere al simple hecho de olvidarlo 1 o 2 días, pero quizás por algún acontecimiento familiar o laboral, en caso de accidente o enfermedad que signifique gravedad o inconsciencia, se puede recuperar ese plazo al final. Aquí sí se justifica. Cuando la persona se encuentre mejor, pedirle a alguien que las rece en voz alta e ir repitiendo mentalmente las oraciones. Lo que no es válido es rezar 2 meses, dejar 1, rezar otros 6, dejar otros 3. Ahí no sirve. Esta devoción ha sido declarada buena y recomendada tanto por el Santo Colegio de Propaganda Fidei como por el Papa Clemente VIII y por el Papa Inocencio X. Confirmó esta revelación como venida del Señor. También le reveló las oraciones por 1 año. Por mucho tiempo Santa Brígida había deseado saber cuántos latigazos había recibido nuestro Señor en su pasión. Cierto día se le apareció Jesucristo diciéndole: recibí en mi cuerpo 5,475 latigazos. Recordemos que fueron 60 los verdugos quienes lo azotaron, quienes se iban relevando. Pilato había prometido dejarlo libre después de castigarlo. Los judíos sobornaron a los verdugos para que resultara muerto, pero Jesús no moría, y seguían azotándolo y azotándolo. Por esto se explica la cantidad de azotes que recibió, y se podrán dar cuenta en las condiciones en las condiciones en las que llevó la cruz. Si quieres honrarlos en verdad, con alguna veneración, decid 15 veces el Padre Nuestro, también 15 veces el Ave María con las siguientes oraciones durante 1 año. Al terminar el año habréis venerado cada una de las llagas de Jesús. Nuestro Señor mismo le dictó las oraciones a la Santa. Jesús crucificado le dijo a Santa Brígida los siguientes privilegios con la condición de que ella fuera fiel a la diaria recitación del oficio divino, y se garantizaban también a todo aquel que le diga las oraciones devotamente cada día por el espacio de 1 año. Algunas de las promesas, que son 21, son librar del purgatorio a 15 miembros de su familia de la persona que rece. Pueden ser del pasado, otras del presente, incluso del futuro. 15 miembros de su familia serán confirmados y perseverados en gracia. Cualquiera que haya vivido en estado de pecado mortal por 30 años, si recita y tiene intención de recitar estas oraciones devotamente, el Señor Jesús perdonará todos sus pecados. Todo aquel que enseñe estas oraciones a los demás ganará incalculables méritos y su gloria será mayor en el cielo. Por cada vez que se reciten estas oraciones, se ganarán 100 días de indulgencias. Será liberado de la muerte eterna. Cualquiera que reciba estas oraciones obtendrá el grado máximo de perfección. 15 días antes de su muerte, tendrá un conocimiento perfecto de todos sus pecados y una contrición profunda de ellos. 15 días antes de su muerte, le daré mi precioso cuerpo a fin de que escape del hambre eterna. Le daré a beber de mi preciosa sangre para que no permanezca. Estas por mencionar algunas.
Para que se cumplan las promesas, se deben rezar las 15 oraciones, todos los días durante un año completo. No se debe faltar. Si faltase por alguna vez, se perderán los privilegios. Aunque vaya terminando el mes, si se saltaron un día, no sirve. Se deberá empezar de nuevo, otra vez rezando las oraciones diariamente por el año entero en el día que volvieron a fallar. Durante el año completo se rezan 5.475 oraciones. Se deben rezar con devoción, concentrando en las palabras que se pronuncian. Las oraciones se rezan mentalmente, es decir, no se van leyendo. Se rezan de forma individual para no ser rezadas en comunidad. Cada persona las debe rezar por separado. Santa Brígida de Suecia, ruega por nosotros.